la creación de la nueva constitución política, les voy mencionando. Jorge Quiroga va a ser un año simplemente, dijimos, presidente, ha hecho negociaciones con Chile para la venta de gas hacia Estados Unidos y México, y ha habido elecciones antes de que salga o deje la presidencia Jorge Quiroga. Y el siguiente presidente, pues, va a ser justamente Gonzalo Sánchez de Lozada. Entonces, ahí está Gonzalo Sánchez de Lozada como nuevamente presidente en la época, anótense, 2002-2003. Menos de un año, podemos decir. Les vuelvo a repetir, Gonzalo Sánchez de Lozada, 2002-2003, como dice ahí la imagen, va a ser el nuevo presidente de Bolivia. Ahora, les voy dando un pequeño contexto acerca de la elección de Gonzalo Sánchez de Lozada. A modo de descanso, no es necesario anotarlo. El partido que va a postular a Gonzalo Sánchez de Lozada, ya todos conocen, va a ser el MNR, Movimiento Nacionalista Revolucionario. Este partido político va a lanzar como candidato presidencial a Gonzalo Sánchez de Lozada, pero mucho más importante, parece ser, el vicepresidente, Carlos Mesa. Carlos Mesa entonces fue vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada. Para que me entiendan un poco el contexto de ese momento, parece ser que las personas votaron más por Carlos Mesa que por el propio Gonzalo Sánchez de Lozada. ¿Por qué? Aún todavía se tenía en vigencia la idea de lo que fue la capitalización en Bolivia. Pero como Carlos Mesa fue un personaje importante en la historia de Bolivia, me refiero que es uno de los historiadores más importantes, incluso los exámenes que se dan están en base al texto de Carlos Mesa. También ha sido documentalista, era periodista, entonces por ese motivo era un personaje muy, muy sobresaliente en la sociedad boliviana. Parece entonces, parece ser que la votación ha sido más a favor de Carlos Mesa que Gonzalo Sánchez de Lozada. Este personaje, Gonzalo Sánchez de Lozada, en su gobierno va a desarrollar pues lo que ya ustedes conocen como la guerra del gas. Vayan tomando nota, año 2003 específicamente, va a ser septiembre a octubre. Más concreto, el 20 de septiembre va a comenzar este problema y va a terminar el 17 de octubre. Ahí está, les vuelvo a repetir, 20 de septiembre comienzan todos los conflictos y va a ir sumándose, escalando el conflicto hasta terminar el 17 de octubre del año 2003 mismo. Ahí está, les voy comentando un poquito el contexto de lo que fue el caso de la guerra del gas. Un primer detalle va a ser el caso de lo mencionado ya, las primeras negociaciones con Chile para la venta de gas hacia Estados Unidos y México. El día de ayer les decía, el precio lamentablemente para Bolivia era muy bajo. Ese ha sido el gran problema. En segundo lugar, las personas habían empezado a desarrollar una idea de no venta por Chile, como están viendo justamente en la imagen. Todas las protestas habían comenzado justamente porque en la mentalidad boliviana nos habían enseñado que Chile nos ha quitado el litoral, como ya sabemos históricamente ha sucedido. Pero el problema está en que las personas decían simplemente se podría exportar por Perú, pero no por Chile. Fíjense, esa es la diferencia que tenían ellos. En ese tiempo la gente decía, no importa, podemos vender a Estados Unidos y México, pero después la gente dijo, se está tratando de vender muy barato el gas, y por ese motivo al final dijeron, ni por Chile ni por Perú. A partir de ese momento entonces va a comenzar una serie de protestas desarrolladas en el altiplano boliviano, es decir, en el departamento de La Paz. Estamos hablando específicamente
de lo que va a ser las localidades de Sorata, Huarizata, Achacachi. Bueno, en Sorata lamentablemente se ha desarrollado, ¿sí? Licenciado, perdón que lo corte, pero es que no lo escucho bien, lo escucho entrecortado. Reiterando un poquito la idea, entonces, se había ejecutado distintos tipos de protestas, les decía, en la localidad de Sorata, aquí en el departamento de La Paz, específicamente bloqueo de caminos, y a partir del bloqueo de caminos, lo que han hecho el gobierno nacional del MNR era sacar al regimiento Ingavi, que está en la ciudad de El Alto, asentado en El Alto, lo habían sacado hasta lo que va a ser la localidad de Sorata. Una vez llegado allá, lamentablemente ha habido enfrentamientos, va a fallecer uno de los comunarios de Sorata y también va a fallecer lamentablemente un soldado. Como muchos ya saben, las personas en el altiplano, algunos tienen armas antiguas, pero sí tienen armas. Entonces, lamentablemente ha sido el fallecimiento por las dos partes y posteriormente el conflicto va a acrecentarse en Huarizata. En Huarizata, lamentablemente, alrededor de 5, 6 o 7 personas fallecidas. Y el problema de Huarizata, pues, se va a acrecentar mucho más en el caso de Achacachi. Finalizando septiembre, lo que la Central Obrera Boliviana va a hacer es un paro indefinido a nivel nacional. No solamente departamental, sino a nivel nacional, pidiendo la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Así se ha iniciado el conflicto a nivel nacional. Posteriormente, inicios de octubre, el grupo, la organización, el movimiento social llamado Cocaleros va a ingresar al conflicto y lamentablemente, como ya sabemos todos, a la cabeza de Evo Morales, pues va a llegar al departamento de La Paz, a la ciudad de La Paz específicamente. También los cocaleros de los Yungas se van a movilizar, otras organizaciones sociales como los maestros, los obreros, mineros, también van a estar en el conflicto, y posteriormente el 8 de octubre va a estar ingresando al conflicto la FEJUVE de la ciudad de El Alto. Supongo que en todas las ciudades del país deben tener FEJUVES, es decir, la Federación de Juntas de Vecinos. Entonces, esta Federación de Juntas de Vecinos de la ciudad de El Alto, pues ha desarrollado paros cívicos constantes en la ciudad del Alto. Se podía imposibilitar la salida del gas y de la gasolina, de Sencata, que es la planta, y lo que ha hecho el gobierno del MNR, como están viendo, es militarizar la ciudad del Alto. Ahí está. Lamentablemente entonces se ha militarizado, no solamente es parte del centro, como están viendo ahorita, sino también al lado norte, si quieren, de la ciudad del Alto, estamos hablando de Río Seco, al lado sur, en el caso de Sencata, donde está la planta justamente de gas y de gasolina. Entonces, así se han desarrollado las acciones. A casi mediados de octubre, estamos hablando del 11-12, ha habido conflictos en Sencata, muchas personas fallecidas lamentablemente, en el caso de lo que les decía, la zona de Río Seco también, lamentablemente muchas personas han fallecido, y a Gonzalo Sánchez de Lozada le habían pedido distintos tipos de puntos, 3 puntos en específico que vamos a ver a continuación. Le habían pedido algunas medidas, pero lamentablemente Gonzalo Sánchez de Lozada no quiso desarrollar eso. Cuando hubo alrededor de 62 personas fallecidas, recién en ese momento ha querido Gonzalo Sánchez de Lozada tratar de conversar, debatir sobre los temas que les voy a mostrar a continuación. Pero lamentablemente la gente dijo, ya no queremos conversar, sino simplemente queremos renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Y eran 62 vidas, imagínense. Entonces, ese 17 de octubre que les menciono, Gonzalo Sánchez de Lozada va a salir de la residencia presidencial, que está en una de las zonas de la ciudad de La Paz, en San Jorge, con rumbo a lo que va a ser el colegio militar en la zona de Irpavi. En movilidad sale
también con su familia, toman un helicóptero desde el colegio militar con rumbo al aeropuerto de la ciudad del Alto, y de la ciudad del Alto, del aeropuerto, va a salir al aeropuerto de Santa Cruz. Y ahí en Santa Cruz va a quedarse hasta que sea muy de noche, es decir, todo eso va a suceder por la tarde, hasta que sea 7 de la noche más o menos. Va a escribir, va a redactar parte de lo que va a ser su renuncia. Toma un avión posteriormente con rumbo hacia Miami, Estados Unidos, y la renuncia va a ser leída en el Congreso Nacional. Y así terminó el conflicto de la guerra del gas. Como están viendo ahí, este es el pedido que ha hecho la población. Sáquenle capturita, anótenlo en su cuaderno. El pedido hacia el gobierno del MNR. Referéndum, asamblea constituyente, y un tema que después vamos a tocar con más claridad: nacionalización. Aunque no le habían pedido al inicio nacionalización, sino simplemente una ley acerca del gas, ¿ya? Entonces, fíjense, les explico rapidito. Más adelante vamos a definir bien lo que es la asamblea, pero les adelanto. ¿Qué es un referéndum? Es una pregunta que se le hace a todo el pueblo boliviano con dos opciones: el sí y el no. Entonces, imagínense cualquier pregunta, por decir así: ¿se puede vender el gas a Estados Unidos y México? ¿Sí o no? Entonces, dependiendo de eso, la respuesta iba a ser positiva o negativa. Eso es lo que la gente de la ciudad de La Paz, del Alto, querían resolver el problema del gas mediante este referéndum. Segundo, la asamblea constituyente. ¿Para qué sirve una asamblea? Pues para hacer una nueva constitución política. Entonces ya estamos tocando el tema de la nueva constitución. La gente en ese entonces quería una nueva constitución política, no las modificaciones que habíamos visto en el caso del gobierno del MNR. No querían modificar, no querían una reforma constitucional. Lo que querían era una nuevita, completa, un completo cambio de la constitución política. Y finalmente, la ley de hidrocarburos, que lo que estaban pidiendo, la ley de hidrocarburos tenía que ver con que el gas boliviano sea tal vez de un precio más alto y sea simplemente vendido, si quieren ustedes, por parte del Estado boliviano, y no así por las empresas inversoras. Como ya renunció Gonzalo Sánchez de Lozada, todos estos pedidos continuaron todavía al siguiente gobierno. No ha habido ningún tipo de elección. Ustedes ya saben que cuando un presidente renuncia, el vicepresidente va a ocupar su lugar. Y el vicepresidente justamente fue Carlos Mesa. Anótense entonces en sus apuntes lo que estamos observando ahí. Carlos Mesa como nuevo presidente de Bolivia, años 2003-2005. Entonces, al nuevo presidente de Bolivia, Carlos Mesa, le van a pedir también lo mismo que le habían pedido a Gonzalo Sánchez de Lozada. Tema asamblea constituyente, tema referéndum y tema de ley de hidrocarburos. Les voy exponiendo un poquito estos tres temas ahora en el contexto de Carlos Mesa. Los dos primeros que están viendo en color oscuro, asamblea y referéndum, justamente le van a pedir eso a Carlos Mesa, y el gobierno de Carlos Mesa lo que va a hacer es justamente hacer una modificación a la Constitución. Por eso anótense ahí lo que está en la parte superior: la segunda reforma de la Constitución, el año 2004. Les hago recuerdo, mientras están anotando todo esto, les hago recuerdo de lo que les dije el día de ayer. En el año 1967, el gobierno de René Barrientos había diseñado una constitución. Esta constitución lo había cambiado Gonzalo Sánchez de Lozada en el año 1994. Dijimos, no lo cambió completamente, sino solamente ha modificado algunos artículos principales. Ahora, para el año 2003-2004,
la gente le está pidiendo a Carlos Mesa que incluya en la Constitución el tema de la Asamblea y el tema del referéndum. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Carlos Mesa? Modificar la Constitución de René Barrientos, que ya lo había modificado Gonzalo Sánchez de Lozada, como dijimos, y lo que va a hacer es incluir los dos temas a esta nueva reforma. Incluye el tema de la Asamblea, que dijimos que sirve para hacer nuevas constituciones, e incluye el tema del referéndum. Listo. Ahora, sobre estos dos puntos, la Asamblea Constituyente, en el caso de Carlos Mesa, en su gobierno, no se va a desarrollar. En el caso del referéndum, sí. Como ya estaba escrito en la Constitución que es posible de realizar un referéndum, pues lo que va a hacer Carlos Mesa es hacer un referéndum sobre el tema del gas. Ahora, hay algunas características sobre este referéndum. Les voy contando, ustedes pueden verificarlo en el YouTube, en el Google, en periódicos antiguos, si es que tienen una hemeroteca ahí cerca, no sé. Pueden investigar, siempre les digo a los compañeros, no me crean, simplemente pueden ir y revisar los textos de historia o lo que dicen las páginas de internet también. Les comento, lamentablemente el referéndum de Carlos Mesa era muy técnico, es decir, utilizaba palabras en cada una de las preguntas que casi no se podían entender fácilmente. Incluso había un referéndum, uno que otra pregunta del referéndum, que era de 4 líneas. Es decir, estaba casi, en vez de ser una pregunta sencilla de decir, ¿vendemos o no el gas? Lo han anotado como si fuera una especie de párrafo o si quieren una especie de argumentación. El motivo por el cual se está haciendo esta pregunta parecería ser así. Entonces, lamentablemente, en el caso de educación en Bolivia, no todas las personas han accedido a la educación hasta el nivel bachillerato, para ese entonces. Incluso había mucho analfabetismo en Bolivia. Entonces, lamentablemente, las personas no sabían o no podían tener la posibilidad de entender claramente cada una de las preguntas. Ha habido analistas políticos que han tratado de desarrollar la aclaración de las preguntas, ha habido programas como hoy tenemos en los distintos tipos de medios de comunicación, pero no ha colaborado mucho. ¿Por qué? Se desarrolla el referéndum, de las 5 preguntas que había sobre el tema del gas, 3 dicen el sí y 2 preguntas dicen el no. Y la gente, el pueblo boliviano no sabía qué es lo que habían ganado a favor o habían perdido. Seguramente ha habido muchas cosas que han sido positivas, pero lo lamentable ha sido lo siguiente. Los analistas políticos, después de pasado ya el referéndum, después de tener ya los resultados, han tratado de aclarar mucho más todavía lo que consistía las preguntas del referéndum y han podido observar lo siguiente, que el tema del gas, si es 100% boliviano o le pertenece a las empresas internacionales que han venido a invertir plata aquí, pues en una de las preguntas se había decidido que el 100% del gas es boliviano. Hasta ahí estaba perfecta la explicación. Uno le da gusto escuchar de que el 100% del gas, ya que es boliviano, pues en la ley está especificado diciendo que es 100% nuestro. El problema surge cuando en la misma aclaración del referéndum y de la posterior ley dice que en boca de pozo, ese es el término que se ha utilizado, a boca de pozo, el gas boliviano es nuestro debajo de la tierra, pero una vez que sale, por eso decían a boca de pozo, una vez que sale, lamentablemente le pertenece un porcentaje a las empresas internacionales. Esto significa que lamentablemente parte de las ganancias siguen siendo de las empresas internacionales y no de Bolivia. Quienes van a poder firmar los contratos van a ser las empresas internacionales y lamentablemente Bolivia no va a tener tanto poder como tendría que tener. Entonces,
Ahí ha comenzado el disgusto por parte de la población contra el gobierno de Carlos Mesa y le han empezado a pedir ya no asamblea constituyente, ya no otro nuevo referéndum. Lo que le van a pedir es lo que está en color rojito ahí en la imagen: nacionalización de los hidrocarburos. Ahora les explicaré un poquito eso. Como les decía, un poco vamos a especificar esto, ¿ya? Hay un tipo de nacionalización. A ver, vamos a ir por partes. Hay dos tipos de nacionalizaciones, bueno, por lo menos le han dado ese título. Hay dos tipos de nacionalizaciones. Una histórica, vamos a decir, que se lo ha hecho en el año 52. A modo de descanso les cuento esto. En el año 1952, cuando el MNR también era gobierno y estaba Víctor Paz y Hernán Siles Suazo, han nacionalizado la minería aquí en Bolivia. Muchos deben conocer estos nombres, ¿no? De estos personajes: Aramayo, Hochschild, Simón y Patiño, que eran los llamados varones del estaño. Estos personajes habían comprado o habían desarrollado la minería y ellos eran los dueños. Ellos ganaban muchísimo dinero, millones y millones, si quieren ustedes, de dólares, a costa del Estado boliviano. Es decir, a los bolivianos nos pagaban unos cuantos impuestos que les cobrábamos, pero después era toda la ganancia para ellos. Lo que hace el MNR en ese entonces es nacionalizar la minería, es decir, quitarle completamente la minería, y ahora todas las minerías que eran de Patiño, eran de Aramayo, de Hochschild, es propiedad del Estado boliviano. Entonces, a eso se le llama nacionalización. Eso es lo que había hecho el MNR en los años 50. Y eso es lo que le estaban pidiendo ahora al gobierno del MNR, específicamente a Carlos Mesa. Le habían pedido entonces que nacionalice los hidrocarburos, que le quite todo el poder a las empresas internacionales y que simplemente el Estado boliviano controle la venta, la compra, la industrialización, todo lo que deseen para los bolivianos con respecto al gas. La gente se movilizó, volvieron a haber bloqueos, marchas y protestas, hasta que lamentablemente Carlos Mesa en algún momento dijo: renuncio. No me acuerdo muy bien si estaba desarrollando una presentación aquí en la ciudad del Alto Carlos Mesa, o era el aniversario de la ciudad, no me acuerdo muy bien. La situación está en que Carlos Mesa, aquí en la ciudad del Alto, lamentablemente, dijo: voy a renunciar, y toda la gente del Alto y de La Paz lo apoyaron. Como ya les dije, era un personaje sumamente carismático, era periodista, era historiador, documentalista, era muy querido en ese tiempo. Entonces la gente le rogó que no se fuera, y al final de cuentas, ¿qué es lo que sucede? Carlos Mesa va a continuar en el gobierno. Perdón. Ahora, otro detalle acerca de Carlos Mesa. Va pasando las semanas y las protestas van agudizándose más. La Central Obrera, el Magisterio, los cocaleros nuevamente protestando en la ciudad de La Paz. Carlos Mesa en el Palacio de Gobierno comunica que va a renunciar nuevamente. Y toda la gente se agolpa al Palacio de Gobierno, a la Plaza Murillo, y les ruega que no se vaya del poder, que siga siendo presidente de Bolivia. Tanto la gente de la ciudad de La Paz como del Alto. Una vez sucedido todo esto, pues Carlos Mesa va a continuar todavía en el gobierno. Pero ha habido tantas marchas y protestas que al final de cuentas Carlos Mesa, la tercera es la vencida, como se dice. Entonces va a renunciar de forma, es decir, de cosa que ya no va a volver nuevamente, aunque la gente quiera que siga estando. Renuncia y deja el poder. Una vez que deja el poder, el sucesor de Carlos Mesa tendría que ser el presidente del Senado. Como ustedes deben saber la jerarquía, y es lo que vamos a revisar en la Constitución justamente, a la cabeza está el presidente. Renunció Gonzalo Sánchez de Lozada. El segundo al mando, que era el vicepresidente, pues él tendría que ingresar como nuevo presidente de Bolivia. Lo hizo Carlos Mesa. Pero
Cuando renuncia el vicepresidente, pues le toca al presidente de la Cámara de Senadores ser presidente de Bolivia. El presidente de la Cámara de Senadores dijo, no voy a aceptar el cargo, y entonces, por ley, le preguntaron al presidente de la Cámara de Diputados. Le dijeron si quisiera ser presidente de Bolivia para llamar elecciones. Él dijo no. Y entonces se había agotado toda la parte política de sucesión de gobierno. Y así que le van a pedir, como están viendo ahí, anótense, a este personaje que se llama Eduardo Rodríguez Beltzé, que sea el nuevo presidente de Bolivia. Él no es político, por si acaso, por eso es que es un poquito tan desconocido para muchos jóvenes. Siempre que les menciono a Eduardo Rodríguez, muchos me dicen, ¿quién es él? ¿Acaso era presidente? Entonces, siempre les comento, él era, anótense si quieren, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Otra vez les repito, presidente, pero de la Corte Suprema de Justicia. Para que me entiendan mucho mejor, más facilito, él era el jefe de todos los jueces en Bolivia. Entonces, en calidad de líder judicial, del Poder Judicial, lo habían nombrado a él como sucesor para presidente. Le habían preguntado y él dijo que aceptaba el cargo, y el día de la renuncia de Carlos Mesa, pues él estaba ahí y aceptó el cambio de gobierno y él era el nuevo presidente de Bolivia. Único trabajo de Eduardo Rodríguez Beltzé era pues llamar a elecciones. Como ya está ahí escrito y ya está la imagen incluso, ustedes saben cuál fue el resultado de las elecciones del año 2005 justamente. Anótense, Evo Morales fue presidente de Bolivia. Perdón, compañeros. Entonces, como les voy comentando, se desarrollan las elecciones y pues el movimiento al socialismo va a ganar las elecciones. A modo de descanso les doy el contexto también de ese momento. ¿Quién es Evo Morales? En ese momento era dirigente cocalero del Chapare, era una persona de clase media. El partido político, el MAS, era un partido nuevo que recientemente se había incorporado al juego político, si quieren ustedes. Los partidos históricos siempre eran el MNR, el ADN, el MIR, la UCS, incluso por ahí ingresó Condepa, el MBL y otros partidos pequeños. Pero el movimiento al socialismo había sido un partido muy nuevo. Sí estuvo participando Evo Morales en una primera candidatura el año 2000, perdón compañeros, el año 2002, es decir, cuando Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa estaban candidateando, Evo Morales ya estaba también como candidato. Perdón compañeros, un momentito. Les iba comentando entonces que el caso de Evo Morales ya había sido candidato el año 2002, cuando Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa estaban como candidatos. Había llegado en algún momento en la candidatura en primer lugar. Posteriormente había ganado justamente Gonzalo Sánchez de Lozada, pero por 2 puntos porcentuales, es decir, si no me equivoco, alrededor de 24% obtuvo el MNR y el Movimiento al Socialismo 22%. Y era una gran sorpresa en ese momento porque un partido desconocido, completamente desconocido, el MAS, había llegado al segundo lugar, casi el primer lugar. Posteriormente, en esta segunda elección, que va a ser el año 2005, en diciembre, Evo Morales, junto con Álvaro García Linera, pues van a llegar al 54% de los votos. Aún mucha sorpresa para ese momento, y por si acaso les comento por qué han llegado a ser presidente y vicepresidente estos dos personajes y el partido
movimiento al socialismo, por todo lo recorrido anteriormente. El MNR, ADN, MIR, etcétera, nos han llevado a una guerra del agua y a una guerra del gas. A privatizaciones, capitalizaciones, neoliberalismo, y por ese motivo la gente optó por esta opción, el movimiento al socialismo. Primer detalle acerca del gobierno de Evo Morales. Anótense una fecha específica, vamos a anotar, 1 de mayo. Muchos ya deben recordar eso. No porque lo hayan visto, sino en historia lo habrán revisado. 1 de mayo del año 2006. 1 de mayo 2006. Cuando ya fue presidente Evo Morales, el 1 de mayo va a ser lo siguiente, anótense, nacionalización de los hidrocarburos. Fíjense, sorpresa completamente para el Estado boliviano, interesantemente, y para las empresas internacionales, peor todavía. Ahora sí les explico también esto que nosotros conocemos como nacionalización. Podemos decir que es una segunda versión de lo que es una nacionalización. En la primera que les conté, el MNR lo que ha hecho es quitar a los varones del estaño todas las minas y ahora del Estado boliviano. En el caso de Evo Morales, las empresas internacionales, fíjense, siguen trabajando aún hasta el día de hoy aquí en Bolivia. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ahora nosotros ya no ganamos 3%. El total de la ganancia de los hidrocarburos, del total, a nosotros nos corresponde, anótense, del 82 al 88%. Anótense. La ganancia para Bolivia va a ser ahora del 82% al 88% en algún caso. ¿Eso qué quiere decir? Que apenas un 18% va a ser la ganancia para las empresas internacionales o alrededor de 12%. Como están viendo, el papel de la ganancia de los hidrocarburos ha cambiado completamente. Ahora Bolivia va a ganar más dinero y las empresas internacionales muy poco dinero. Se dice que el miedo de Carlos Mesa a una nacionalización pasaba porque las empresas internacionales se iban del país y no teníamos posibilidades de que el gas sea sacado, exportado ni industrializado por parte de Bolivia, porque no tenemos el dinero suficiente. Entonces, lo que el movimiento al socialismo ha hecho es hacer algo más interesante, que las empresas se queden aquí, sigan invirtiendo su dinero, pero les pagamos menos. Y el resto del dinero se queda para Bolivia. Y aparte de nacionalización, lo interesante ha sido que ha habido una cadena de industrialización en Bolivia. Bolivia en los años 90 no generaba ni gasolina ni por si acaso. Ahora lo que he escuchado en estos años es que genera gasolina, diésel, un tipo de diésel para el especial, si quieren ustedes, incluso para los aviones. Entonces ha habido un cambio interesante en el caso de la industrialización. Listo, esa es la primera medida. Como ya se ha resuelto el problema económico, fíjense que hemos cargado desde el neoliberalismo hasta el año 2005, la gente protestando por una nacionalización. Con este partido político, pues se ha resuelto el problema y ha sido más sencillo la segunda parte. Anoten como un subtítulo, contexto histórico, perdón, como un tercer subtítulo, contexto histórico de la nueva Constitución. Contexto histórico de la nueva Constitución. Contexto histórico de la nueva Constitución. Ahora sí, vamos explicando, anótense solo la fecha y al ladito le colocan Asamblea Constituyente, nada más. 6 de agosto del 2006, entonces se ha formalizado lo que va a ser la Asamblea Constituyente. Sí, anótenlo. 6 de agosto 2006, Asamblea Constituyente.
Dos puntos seguidos. Ahora sí les explico qué es una asamblea constituyente, más clarito. Sabemos que es para cambiar, pero ¿cómo es su definición? Anótense lo siguiente. Son reuniones de diferentes sectores de un país, les vuelvo a repetir, de diferentes sectores de un país para redactar una nueva constitución. Perdón, para redactar una constitución, mejor dicho. No siempre van a ser nuevas, en el sentido de que están iniciando de cero. Anótense entonces. Son distintas reuniones, si quieren, son reuniones de diferentes grupos sociales, si quieren ustedes, para redactar una constitución. Listo, ahí está. Como están viendo la imagen, justamente ese tipo de personas, es decir, ese grupo de personas, es la que va a ir redactando constantemente, debatiendo, discutiendo el tema de la nueva constitución política. Como ya les digo aquí, es modificación completa de la constitución, ya no es solamente uno que otro artículo, sino completamente todo. Desde la introducción, si quieren ustedes, todo se va a cambiar. Y el caso está en que son 255 personas, anótense, los representantes de toda Bolivia. 255 personas son parte de la Asamblea Constituyente. ¿Dónde se han elegido estos 255? Es una fecha que no nos interesa mucho, por eso no lo coloqué en el contexto. Meses antes de esta fecha, 2006, se ha elegido a los representantes de Bolivia que van a estar en la Asamblea Constituyente. ¿Quiénes son estos? Son representantes de partidos políticos, pero también son representantes de los movimientos sociales, del magisterio, del sector de abogados, también está de los choferes, de los trabajadores, de los mineros, de los indígenas, de los campesinos, de los dueños de empresas, fábricas, microempresas, etcétera, de todos los grupos sociales, de todos los niveles, de todas las instituciones, están representados en esos 255 personas. Esas 255, entonces, como ya saben, tienen la tarea de ir redactando, escribiendo una nueva constitución. Ir revisando artículo número 1, artículo número 2, artículo número 3, etcétera. ¿Cuánto tiempo tenían? Un año tenían para desarrollar esta nueva constitución, pero lamentablemente no han podido cumplir el plazo. ¿Ya? Entonces, les voy explicando un poquito de mejor modo. El 2006 va a comenzar esta asamblea constituyente y tenía que terminar el próximo año 2007, pero lamentablemente no se va a poder por problemas que se van a suscitar en la ciudad. ¿En qué ciudad se han reunido ellos? Anótense, en Sucre. Y los problemas justamente van a ser en Sucre. Perdón si hay algún compañero o compañera de Sucre, solamente le estoy contando historia por si acaso, no van a pensar algún sesgo subjetivo ni nada. Les voy comentando qué pasó en la ciudad de Sucre para ese momento. Lamentablemente, la capital de Bolivia dijo: queremos que en el texto constitucional especifique en un artículo que Sucre es la capital de Bolivia. Pues entonces la gente lo que hizo, los asambleístas, los constituyentes, hicieron es, en el artículo 6, colocar Sucre es la capital de Bolivia. Los que están a mano su constitución, ahí lo pueden verificar, fíjense. Los que tengan su constitución, buscan artículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, el número 6, y justito va a decir, Sucre es la capital de Bolivia. Y después menciona otros puntos de los símbolos patrios que vamos a ver después. Entonces, fíjense, eso es lo que estaba pidiendo Sucre y se le aceptó. Como es la capital histórica de Bolivia, pues se aceptó eso. Segundo pedido de Sucre ha sido que
se acepte por parte de la Asamblea Constituyente que como Sucre es la capital, a Sucre llegue todos los poderes del Estado. Como ustedes deben saber, en ese tiempo se les decía poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Todos también saben que el poder judicial está en Sucre, no está en ningún departamento, está en el departamento de Sucre el poder judicial. El poder ejecutivo, donde trabaja el presidente, y el poder legislativo, donde trabajan los diputados senadores, está en la ciudad de La Paz, por la guerra civil que se ha dado en los años 1889, etcétera. La cuestión es que esos dos poderes ya se habían quedado en la ciudad de La Paz. Y los de Sucre lo que habían pedido es que vuelvan todos los poderes a Sucre. Las personas de la ciudad de La Paz protestaron por el pedido de Sucre, diciendo que los poderes de ejecutivo y legislativo se van a quedar aquí en La Paz. No tienen motivo por el cual se puedan mover esos dos poderes que ya hace tiempo estaban acá en Bolivia, en la ciudad de La Paz. Entonces, al final de cuentas, los de Sucre han empezado a hacer protestas, marchas, que está bien, pueden hacerlo, pero se han vuelto violentas las protestas porque han ido en contra de los mismos asambleístas, en contra de estos representantes, en contra de los 255. A momentos incluso llegaron hasta las casas de los asambleístas y los dueños de las casas dijeron a los asambleístas que tenían que retirarse porque estaba en alquiler la casita para vivir, no estaban en un hotel por si acaso, estaban en alquiler en casas, entonces les dijeron tienen que retirarse porque no queremos problemas con la ciudadanía de Sucre. Tanto así que en algún momento se ha dificultado el trabajo de la Asamblea Constituyente y lo que sucedió es que simplemente van a cambiar de sede, dejan la ciudad de Sucre y se van a ir al departamento de Oruro. ¿Por qué motivos les digo esto? Los de Sucre lamentablemente en ese tiempo se volvieron más radicales. Trató de mediar el presidente en ese momento, Evo Morales, les dijeron, lo que vamos a proponer el MAS es lo siguiente, que exista un nuevo poder, va a ser el poder electoral, aparte de los 3, uno más, 4. Y le dijeron a los dirigentes de Sucre, 2 se van a quedar en la ciudad de La Paz y el poder judicial que está en Sucre, pues se va a sumar 1, se va a llamar el poder electoral. Van a tener 2 en Sucre y 2 en La Paz, así para que nadie se pelee. Pero lamentablemente como estaban tan radicalizados las personas de la ciudad de Sucre, pues no aceptaron eso, los rechazaron y continuaron con las protestas. Vamos a anotar qué es lo que pasó en Oruro. Ahí está la fecha también, anótense. El 10 de diciembre, fíjense, se han tardado más de un año, hemos dicho hace rato. Tenían que terminar el 6 de agosto del 2007, pero han tenido que utilizar unos meses más. Y fíjense, el 10 de diciembre del año 2007, entonces, se aprueba la nueva Constitución. ¿Quiénes son los que van a aprobar? Pues ellos que estaban redactando, como dice ahí el título, la Asamblea Constituyente. Esos 255 que les mencionaba, ellos se van a reunir en la ciudad de Oruro y ellos van a terminar de redactar esa nueva Constitución. Ahí no hay cambio de sede de gobierno, no hay cambio de los poderes del Estado, sino se ha mantenido para que no haya más dificultades, por lo menos con el caso del Departamento de La Paz. Han tratado de que se enfríe todo el problema de Sucre y el año 2007 termina Bolivia teniendo una nueva constitución, pero esta nueva constitución tiene que pasar a revisarlo los diputados y los senadores de Bolivia. Tiene que revisarse y firmarse por parte del presidente Evo Morales de ese entonces. Lo que va a suceder al año siguiente es lamentable. Siguiendo con el caso del año con el caso de Sucre, en algún momento lamentablemente Evo Morales tenía que viajar a Sucre en aras de lo que va a ser
el grito libertario, el primer grito libertario en América, el 25 de mayo del año 1809. Entonces, recordando esa fecha, el 24 quiso viajar Evo Morales a la ciudad de Sucre, específicamente para llegar al Estadio Patria y entregar ambulancias a los campesinos de las provincias de Sucre o de Chuquisaca en este caso. Se intentó llegar a Sucre por la tarde, vamos a decir más o menos para que tengan una idea, 2 de la tarde, 3, 4 de la tarde, pero la gente se había movilizado allá en Sucre, enojada contra el gobierno nacional, diciendo que Evo Morales ha tenido la idea de simplemente no darnos los poderes del Estado, y entonces se han radicalizado la gente allá en Sucre. Cuando sucede esto, lamentablemente, el gobierno nacional de Evo Morales va a decir a las 4 de la tarde, alrededor de las 4 de la tarde, que el presidente no va a viajar a la ciudad de Sucre porque no hay condiciones de aterrizar, no hay condiciones de estar en la ciudad de Sucre y menos en el Estadio Patria. Posteriormente lo que va a suceder es que los campesinos de las provincias habían llegado ya a la ciudad de Sucre y la gente que estaba enardecida, estaba enojada, la gente de Sucre que estaba enojada contra el presidente, pues va a cargar en contra de los campesinos. Como están viendo ustedes, es una imagen que hay en un documental, lo colocan ustedes en el YouTube. Lamentablemente a los campesinos les han quitado parte de su ropa, como están viendo, les han hecho marchar de rodillas y les han quemado la huipala y les han hecho besar el suelo, también la bandera de Bolivia, si no me equivoco, y la bandera de Chuquisaca. Entonces, justo en el día del grito libertario, o un día antes, lamentablemente pasó eso en Sucre. Por este detalle que sucede allá en Sucre, se hacen investigaciones contra los dirigentes de Sucre. Ahí se va a ir calmando toda la población y los dirigentes pues van a tener un proceso judicial. Ese mismo año 2008 va a haber problemas más grandes en Bolivia todavía, va a haber asesinato de muchos campesinos en el caso de Pando, y toda esa tensión lamentablemente va a ir en descenso, es decir, primeramente en aumento y luego va a ir bajando poco a poco. Justo el mismo año 2008, el gobierno nacional le va a pedir a los diputados senadores que acepten un referéndum para la nueva constitución. Y los senadores diputados no querían. Estamos hablando exclusivamente de los partidos de oposición, no del partido al socialismo. Ellos sí les van a aceptar, pero no tenían la mayoría, entonces no pudieron hacer nada. Tuvieron que esperar que los partidos de oposición acepten o no acepten la posibilidad de un referéndum. Así terminó el año 2008 con muchos conflictos. Y el 2009, anótense, el 25 de enero del 2009, referéndum. Referéndum de aprobación de la Constitución Política, de la nueva Constitución. Como ya hemos dicho, un referéndum es una pregunta que se le hace al pueblo boliviano con dos opciones. ¿Usted acepta o no acepta la nueva Constitución Política del Estado? El 2008, aparte de que haya habido tantos conflictos en Bolivia, ese mismo año 2008 se han hecho encuentros, simposios, seminarios, reuniones, cualquier tipo o forma de enseñar la Constitución al pueblo boliviano. Por eso muchos deben tener en casa, tal vez, de sus papás, muchas versiones de la Constitución Política del Estado, justo del año 2008. Algunos deben ser borradores y otros deben ser actualizados. Entonces, por ese motivo regalaban constituciones en el año 2008 a la gente para que lo lea y para que sepa de qué trata el tema de la Constitución. El 2009 se hace el referéndum en enero y gana el sí. Acepta el pueblo boliviano con más del 60%, acepta la nueva Constitución Política del Estado. Una vez que lo acepta, pues pasa lo siguiente. Anótense la siguiente fecha que también es fundamental, es nacimiento de la nueva Constitución, si quieren ustedes, aunque haya nacido un 10 de diciembre con la aprobación de la Asamblea Constituyente,
Esta es la fecha más importante que tienen que saber. 7 de febrero del año 2009, es decir, 2 semanitas después del referéndum. Como ya el pueblo boliviano había aceptado la nueva constitución, pues se va a promulgar la constitución política del Estado. ¿Qué es promulgación, por si acaso? Promulgación es cuando le entregan el documento oficial al presidente, en ese entonces Evo Morales, y al final de todo el documento de la Constitución está una línea vacía con el nombre del presidente. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Firmar el documento. Cuando firma el documento, pues ha legalizado el documento con su firma. Eso significa promulgación. Evo Morales, entonces, en ese momento presidente de Bolivia, firmó el documento y ese 7 de febrero del 2009 se promulgó la nueva Constitución Política del Estado. De manera un poquito más formal, pues nace el Estado Plurinacional de Bolivia. Listo, compañeros. Entonces, con ese detalle terminamos lo que va a ser el contexto histórico de la Constitución Política del Estado. Lamentablemente no hemos tenido tiempito para poder ver la estructura de la Constitución. El día de mañana vamos a ver un resumen, si quieren ustedes, de la Constitución Política del Estado. Vamos a ver las partes principales de la Constitución, que son 5 desde ahorita, ya les digo. Y vamos a ir analizando ahora sí, parte por parte, toda la Constitución Política del Estado, artículo por artículo, no todito, por si acaso. Nos vamos a tardar un año entero en revisar toda la Constitución. Solamente vamos a ir analizando los artículos más importantes, saltando muchos artículos en algún caso, pero como les vuelvo a repetir, los que no tienen todavía su Constitución, ténganlo, compañeros. Ahí van a subrayar, a un costadito van a anotar notas, su cuaderno también, pueden colocar pestañas, como se dice, para colocarlo ahí, una notita, etcétera. ¿Ya? Entonces, con esto nos despedimos. El día de mañana nos volvemos a reencontrar, compañeros. Espero que les haya sido muy útil. Cualquier tipo de preguntas, como decía el ingeniero, me lo hacen saber. El día de mañana podemos comenzar con eso. Me pueden preguntar, profe, tenía estas dudas, puedes repetir tal vez esta definición. Entonces, anótenlo, me lo dicen. Como siempre les digo, los docentes tal vez no sabemos el 100% de todo, pero podemos investigar. Entonces, para eso, compañeros, el día de mañana nos vamos a volver a reencontrar. Bendiciones.